lucha es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando ya este miércoles, que hay que tener cuidado con la radiación, va a estar muy alta hoy y mañana, según lo que nos ha dicho Linami. Saludos en nombre de Gonzalo Rosero, soy Francisco Rocha y estamos iniciando esta mañana de información y de diálogos. Vamos a conversar ahora con el señor doctor Eduardo del Pozo, vicealcalde, pero además presidente provincial del movimiento Creo. Estos días son de decisiones políticas. Al saludarlo, Eduardo, bienvenido, buenos días. ¿Tienen una decisión? ¿Han analizado ya las preguntas? El movimiento Creo como tal, antes de alguna otra cosa, ¿conversó? ¿Tienen una visión de esta propuesta del presidente Lenín Moreno? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan. Justamente nosotros tenemos una línea, una visión clara de lo que es la política a nivel nacional y entendemos, pero definitivamente, que el gran problema que tiene el país en general en este instante es el empleo. Yeah. Y para solucionar el tema del empleo, de la falta de trabajo de los ecuatorianos, nosotros tenemos que hacer dos cosas que son importantes y básicas. Y sobre la base del empleo es que se toma posturas frente a lo que está sucediendo a nivel nacional. Uh-huh. Una de ellas, por supuesto, para mejorar, hay que descorreizar todo el aparato institucional que ha venido funcionando estos últimos 10 años y que ha sido perjudicial para la institucionalidad del país, y eso evidentemente también afecta a la economía y afecta al empleo. Instituciones, entonces, frente a aquello, claro, vamos desglosando un poco las preguntas. Yo creo que hay 3 preguntas que son sumamente importantes, no por quitar la importancia al resto, pero creo que hay 3 preguntas que son claves dentro de la consulta popular. ¿Cuáles serían esas 3 que ustedes creen que es la base de la consulta? Entonces? Correcto. Yo creo que primero está el tema de la reelección indefinida. Yeah. El tema de la reelección indefinida definitivamente es un tema transversal que tiene que ser solucionado y que va a dar la garantía jurídica para que pueda crecer la economía, puesto que cuando existe seguridad jurídica de que va a haber una alternancia de las personas que van a estar en el país, pues definitivamente da una tranquilidad. Este es un eje básico de la democracia sin el cual no podemos No es un avanzar. tema dirigido al expresidente Correa, como diciendo no lo queremos más de candidato, y ¿qué genera? ¿Qué temores? Como le dijeron al señor Lasso de Creo, el líder de ustedes, los paraísos fiscales intentando anular una posibilidad de candidaturas. Mira, yo creo que esto no debería por lo menos ser con ningún tinte. En el caso del expresidente Correa, con quien definitivamente no tengo ninguna afinidad. Tranquilamente después, claro, casi voy hasta preso. Pero definitivamente él, si de pasar la consulta popular y esta pregunta, él podría venir a ser candidato a cualquier otra dignidad. ¿Y por qué no puede venir a hacerlo? Tranquilamente. Y que venga para competir en las elecciones. ¿Por qué no? No hay un recelo, ahí hay una concepción de principios. Ya estuvo durante más de 2 periodos y es sano para la democracia que exista alternancia, que existe equilibrio de las funciones. Entonces, esa es una de las primeras preguntas y yo creo que hay que definitivamente dar paso a que se acabe la reelección indefinida y que exista alternancia en el poder. Esa es una pregunta que invita a votar sí. Entonces, claro, por supuesto que sí. Y la segunda de estas 3 que ustedes priorizan. Otra también que viene amparado, que viene de la mano de la institucionalidad del país, que viene a ser el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de ciudadano no tiene absolutamente nada. Cuando nació
hace 10 años la idea y nos vendían la idea de una revolución ciudadana, justamente decían que la participación ciudadana tenía que retomarse para dar y blindar frente a los actos de corrupción de la partidocracia y demás. Tenía sentido. Y ese discurso sigue teniendo sentido hasta el día de hoy. El discurso, no esta propuesta institucional. Claro, cuando aplicaron este Consejo de Participación Ciudadana en la Constitución del 2008, le dieron un enfoque totalmente partidista. Y podemos analizar cada uno de los nombres de quienes lo conforman, y son o familiares o personas totalmente afines o que trabajaron directamente para el gobierno nacional en estos últimos 10 años. Pero la propuesta ahí es, y no sé si eso han analizado en Creo y a nivel nacional, de la dirigencia nacional, darle un consejo transitorio que lo nombrará el presidente de la República a través de ternas. Y claro, lo que a veces nos olvidamos es que los que ganaron las elecciones son el mismo movimiento político que gobernó los 10 años, y que van a tener que elegir de esas ternas, ¿quiénes? Los que tienen mayoría en la Asamblea, que son los mismos. Todas esas cosas se calcula políticamente, Eduardo. Aquí existe un recelo, y por eso nosotros decimos que apoyamos, pero no nos casamos. ¿No? Vamos a darle el voto a favor, vamos incluso a salir a las calles a promover el voto a favor, también de esta pregunta y de toda la consulta, pero no nos casamos con el Movimiento País ni con el presidente Moreno, porque detrás de esto justamente caben muchos recelos, los que tú mencionas. Que quien va a nombrar este Consejo Transitorio de Participación Ciudadana es la Asamblea, con mayoría de Alianza País. Entonces corremos el riesgo de tener un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido totalmente por el correísmo, a un Consejo de Participación Ciudadana constituido totalmente por el leninismo. Entonces pasamos de lo uno a lo otro. Entonces eso no es institucional, eso no está a favor de lo que nosotros concebimos como democracia y de lo que debe suceder en el país para poder equilibrar la institucionalidad y dar seguridad jurídica. ¿Habrá que desarrollar algún adendum a esta pregunta? ¿Podrían ustedes plantearlo? Porque después dice que, claro, ahí mismo estamos votando porque los miembros del Consejo sean electos por votación popular y directa. Pero dicen que han de ser casi arcángeles, no han de tener afiliación política, no han de haber estado cerca a nadie. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Hay que tener mucho tino definitivamente con cómo se va a conformar primero este Consejo Transitorio. Y ahí hay que poner todos la atención, todos una lupa, porque definitivamente, si es que vamos a dar este paso de mejora institucional, previo a que sean elegidos democráticamente, que no es la panacea, pero es mejor a lo que está sucediendo, definitivamente hay que poner a personas que sean cabales, transparentes, que tengan un historial y un currículum de transparencia total, ¿no? Eduardo, ¿y quiénes va a promover como candidatos? Porque eso tampoco está como muy claro. No está muy claro. Serán los partidos. Todo esto tiene que desarrollarse a través de una reforma de ley en la Asamblea Nacional. Y ahí vendrá una discusión profunda de todo esto. Y claro, todas las preguntas, casi todas por lo menos, están direccionadas a que después la Asamblea Nacional sea la que desarrolle. Entonces esta discusión la vamos a tener de aquí a largo. No es necesariamente que de aquí a posiblemente enero, febrero, esta puerta de la consulta. Ya tomamos la decisión y listo, se solucionó todo. Tampoco es así, porque después tenemos el filtro de Alianza País en la Asamblea Nacional. Y la Corte Constitucional resolverá algo, y también la Corte Constitucional. Entonces, la pelea va fuerte por ahí, ¿no? Y después de la del Consejo de Participación Ciudadana, esta que nos ayudaría a hacer, a liberar la participación ciudadana de esta estatización. ¿Cuál sería la tercera? Y la tercera, que esta sí viene muy vinculada directamente a la generación de empleo, la ley de plusvalía, la eliminación de esta ley nefasta para el Ecuador, que ha significado que en los últimos 2 años, desde que ni siquiera entró en vigencia, desde antes de entrar en vigencia, desde que se anunció conjuntamente con la ley de herencias, los quiteños y los ecuatorianos en general salimos a las calles a manifestar y decir, oigan señores, eso no queremos para nuestro país. Después lo desmembraron, pasaron una ley por un lado y la ley de plusvalía por otro. Desde que salieron esos anuncios, la economía, el sector de la construcción en general ha decrecido de manera sumamente importante. Por ponerte un ejemplo de algo real, en el municipio de Quito ha bajado la recaudación por las solicitudes de revisión de planos en al menos un 50% en este último año.
Y esto, O sea, claro, significa viene se redujo a lo la mejor no construcción. solamente por la ley de plusvalía, por la crisis también, pero pero esto tiene un inicio, pues, ¿no? Entonces, claro. Y claro, esta ley de plusvalía lo que ha generado es tanto en el sector de la construcción, a los empresarios, cuanto en las personas comunes y corrientes que caminamos todos los días por las calles, que tenemos el sueño de tener una vivienda propia, de endeudarnos, ¿no es cierto?, de poner todos los ahorros, nuestro Es como patrimonio, un proyecto ¿no? de vida, ¿no? Un proyecto de vida, tener una casa, ¿no es cierto?, ponerla y comprar, endeudarnos a 15, 20 años plazo. Pero tener la duda siquiera de que no va a poder generar un rédito y que me van a cobrar el Estado el 75% de algún incremento que haya nacido en los próximos años, genera ya per se demasiadas dudas y tampoco motiva al mercado, a los ciudadanos, a que compren casas o que Eduardo, compren el municipio departamentos. había calculado, podía recibir algo adicional como ingresos, porque la gran respuesta era, si no es para el gobierno, es para los municipios los que van a ser beneficiados. Ya vemos que el 50% en la posibilidad de construir bajó. Y en la posibilidad de alguna transacción, ¿hay ejemplos en el municipio ya? Es que mira, aparte claro, esto lo pusieron como una justificación, no va a ser el gobierno central, esto no tiene efectos recaudatorios y por eso es que es básico que dé paso. Incluso siendo parte de como concejal de la municipalidad, como legislador y fiscalizador, pero definitivamente no es un tema recaudatorio. Y por eso es que hay que apoyarlo, porque va a recibir tal o cual persona o tal sector más recursos. Y esto es un tema de lógica, de principios de economía nacional. Si es que vemos que esta ley va a afectar definitivamente la construcción, ámbito que moviliza y genera un crecimiento económico importantísimo atrás de esta actividad, ¿no es cierto? Y vemos que está generando una duplicidad de impuestos, porque ya existía previamente también el impuesto de la plusvalía, no es que se estaban inventando, claro, sino que lo el que pasa es concepto que le incrementaron. aquí era evitar la especulación del suelo. Pero definitivamente como estuvo concebido, como lo está hasta el día de hoy, lo que ha hecho es afectar definitivamente al todo el sector de la construcción. Eduardo, ahí sí hay un tema que estaba detrás y que motiva también a otros, que es esto del exceso de precios, tanto en el suelo como también en la construcción. Eso ustedes ya desde el municipio han valorado cómo funciona, porque hay algunos que dicen, oigan, pero $3,000, $3,500 el metro de construcción, parecería que solo los de Alianza País pueden pagar. ¿Sí? Pero no. Solo los nuevos ricos han podido. Es verdad. Y es verdad que eso critica. el municipio Mira, tiene algo de eso. Y cuando tú analizas, por ejemplo, los precios de la vivienda Quito versus Guayaquil, por ejemplo, tú encuentras que en Guayaquil los precios de las viviendas, el precio del terreno, el precio de la construcción en general es mucho más bajo, versus lo que sucede en Quito, ¿no? El precio final de compra del metro cuadrado es definitivamente más alto acá en Quito. Pero esto se debe a la cantidad de suelo disponible que existe, ¿no? Es un tema de oferta y demanda, y por eso es que el gran reto que tenemos en la ciudad de Quito no es seguir expandiendo y creciendo en términos ampliando, sino ir subiendo, ir creciendo en altura de pisos, ir densificando, ¿no es cierto?, determinadas centralidades que tienen que irse desarrollando a lo largo y ancho de la ciudad. Entonces nosotros tenemos que ir ganando espacio como ciudad hacia arriba y consolidando, aprovechando los servicios básicos que ya tenemos. Pero también habrá que ir adecuando esos servicios básicos. ¿O esta instalación que está dada sirve para seguir creciendo hacia arriba? Por ejemplo, ¿qué es lo que debería suceder? Todavía no sucede, está un poco paralizado. Pero ¿qué es lo que debería suceder? Por ejemplo, en términos de planificación en la ciudad de Quito. Tú tienes un gran proyecto de la movilidad, como el Metro de Quito, que ojalá esté avanzando bien para el próximo año, a mediados del 2019, ojalá no existan retrasos, y cuando esté listo esto deberíamos nosotros ya tener lista toda la planificación para que crezca la ciudad alrededor y generar centralidades alrededor de las estaciones del metro, para promover que todos se movilicen a través de este sistema de transporte. Si hay una planificación que diga, oigan, por aquí va a estar esta centralidad, va a estar cerca el transporte, vamos a promover proyectos, ¿la empresa privada ha conversado con ustedes para eso?
Mira, creo que todos estamos en la línea de lo que te estoy comentando, de generar mayor desarrollo alrededor de las estaciones del metro. Y tiene mucha lógica, tiene mucho sentido. Esto dicho por urbanistas, por arquitectos, por especialistas, y que uno ha ido aprendiendo en el técnico, el llegar ahí que no tenemos todo listo, ¿será? Eso está sucediendo el día de hoy. Todavía esa planificación no está puesta en papel, no está puesto en ordenanza. Y eso tiene que suceder. Y sea supongo pronto, que lo estarán ¿no? trabajando ustedes los concejales, ¿no? Bueno, es un tema bastante técnico que, por ser un tema de ingenieros, de arquitectos, requiere el aporte de la Secretaría de Territorio para poder impulsar. Pero es un tema que tiene que pasar y que nosotros, como legisladores, yo como miembro de la Comisión de Suelo, le hemos venido exigiendo. Entréguenos pronto para poder avanzar en estos temas, planes especiales de desarrollo. Pero y de la consulta, para volver a la consulta, y estas tres serían las bases que ustedes, lo que les lleva a ustedes a respaldar la consulta. ¿Y las otras que eran rellenos? Porque uno dice, la reelección, si no es por Correa, parecería que no tenía importancia. ¿No era mejor poner todas las enmiendas que ustedes también, como creo, dijeron que eran inconstitucionales y las pelearon en las calles y las pasaron, pero solo de esas están solo la reelección? Mira, nosotros en campaña manifestamos, como tú bien lo citas, que una de las vías para descorreizar la institucionalidad del país era una consulta popular. Y ahora el tiempo nos ha dado la razón. Un presidente del mismo partido político, el correísmo, ahora plantea esta misma solución que nosotros ya le dijimos, a través de una consulta popular, pidiendo a los ecuatorianos que se manifiesten, que den el apoyo a estas preguntas, tratar de quitar esta influencia nefasta que tiene una sola persona, un solo grupo de poder en determinadas instancias. Para mí, nosotros, la consulta popular nos queda debiendo algunos temas, como la ley de comunicación, por ejemplo, que tenía que estar inmersa en estas preguntas. Las enmiendas, ¿no? Y también las enmiendas, ¿no? Que tuvieron una genealogía bastante dudosa, digámoslo por lo menos decir, ¿no? Entonces, para nosotros sí se quedó corta y nosotros sí planteamos eso. Por eso es que ahora nosotros, pensando en principios, más que en apoyos políticos, y que esto quede sumamente claro, nosotros pensando en principios, decimos sí a la consulta popular. Les apodamos, menos votamos dudas sí, que algunos pero no nos de Alianza casamos País tampoco. en la Asamblea. Ustedes tienen menos dudas de ir a la consulta. Nosotros vamos a la consulta, por supuesto, a apoyar, e incluso vamos a salir a toda nuestra base, nuestra gente y la gente que nos ha dado el apoyo que esto no popular. les compromete con lo que el presidente Moreno haga de su gobierno. De ninguna manera, porque somos muy críticos con respecto a las políticas que se van planteando también. Acaba de anunciarse hace una semana atrás el plan económico, por ejemplo. Y vemos que ese plan económico es bastante tibio, que no es la receta económica que necesita el país para salir de la gran crisis que tenemos y que no soluciona lo que manifestaba en un principio, el eje central de la problemática en el país, la generación de empleo. Entonces, de un lado tenemos el tema institucional de la consulta popular, ¿no es cierto? Que lo apoyamos porque es básico, sin eso no puedes ni siquiera gobernar para recuperar la ni democracia. darle estabilidad jurídica para generar empleos, ¿no es cierto? Entonces, hay que apoyar. Pero de la mano también tenía que haber llegado un programa económico sólido que devuelva recursos a los inversionistas, a los ciudadanos, a la persona que está en la calle, para poder tener confianza en el país, invertir, ¿no es cierto?, con disminución de los recursos, del gasto público. La priorización política la que está saliendo, y también, ¿no?, es válido priorizar políticamente hasta sentarse bien y comenzar en cambio a hacer esto otro, ¿será? Mira, lo que hemos visto clarísimo es que este plan económico, por ponerle un nombre, así lo han manifestado, definitivamente tiene el toque totalmente correísta. O sea, se nota clarísimo y bueno, ahí están los personajes, ¿no? Quienes manejaron la economía durante los últimos 10 años son quienes ahorita están planteando la solución. Y la solución es tomarnos la receta a medias. Más. Claro, tomarnos la receta a medias. Entonces, solucionas, sí, algunas cosas interesantes que hay que reconocerlas: la eliminación del impuesto a las tierras rurales, la eliminación de una partecita, de nada, pero quitó liquidez al sector productivo. Entonces es interesante.
Y asustaba también, ¿no? Claro, y eso, sobre todo eso es genera malo también en incertidumbre, temas sí. económicos, incertidumbre. Y también cuando tú planteas la reducción, por ejemplo, del anticipo del impuesto a la renta. Ya, a las pequeñas Ahí empresas. lo hicieron a medias, porque No. están quitando solo a quienes... Son hasta los solo 300.000. Y claro, uno dice, lo que están diciendo es, vea, no crezca, porque si quiere incentivos, máximo hasta 300. O sea, Claro, pero es un quédese tema, ahí. por Quédese ejemplo, chiquito. de conceptos básicos. Uno dice, ok, pero ¿cuál es el concepto? Yo pago impuestos cuando ya gané, pues impuesto a la Ya. renta es el impuesto a las ganancias, Ya causado, ¿no es sí. cierto? Ujú. Pero aquí la conceptualización de este impuesto es totalmente errónea, pues, ¿no? Porque dicen, ok, usted antes de haber ganado ya págueme. Claro. Entonces, ¿cómo antes de haber ganado te pago algo? No tiene sentido, no tiene lógica. Y por eso es que es nefasto, sigue siendo, porque claro, solo le quitaron para un porcentaje. No te digo que no es interesante, pero no era la panacea. Suben el impuesto a la renta, ¿cómo? O sea, eso no tiene el más mínimo sentido realmente, ¿no? Regresar y subir aproximadamente el 10% y pasar del 22 al 25 nuevamente, realmente es un golpe que termina afectando de manera importante al sector productivo del país. Entonces parece que en vez de disminuir impuestos, que era la receta que planteábamos nosotros, de la mano con reducción del gasto público, porque si es que, pongámonos en el ejemplo de una familia, ¿no es cierto? Si es que estamos endeudados, estamos ganando menos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Gastar menos, pues, ¿no es cierto? Mejorar los gastos y gastar menos. Ver en qué optimizamos en la casa, qué dejamos de pagar, qué dejamos de gastar, ¿no es cierto? Y optimizar en las cosas más importantes. Eso es lo que se debía plantear. Pero aquí no. Aquí seguimos con endeudamiento. Nos seguimos endeudando. Y claro, ha venido una brecha de endeudamiento de los últimos 10 años que nos deja con cifras realmente críticas a los ecuatorianos. Cada ecuatoriano más o menos está debiendo desde que nace aproximadamente unos $3,000. Entonces, esto es realmente crítico. Y más cuando se analiza el pasado de estos últimos 10 años y claro, la bonanza económica, la lógica era que no existe endeudamiento en esos 10 años, pues, ¿no? Claro. Porque había bastante dinero y que se lo usó de manera errada, digámoslo así, o no adecuada, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí. No adecuada, y hay 10,000 ejemplos que podríamos citar. Eduardo, entonces, ¿ustedes cuándo comienzan la campaña por el sí? Apenas la Corte Constitucional diga algo, porque está donde ellos, ¿no? Todavía no, aunque el presidente ya dijo, vamos a votar por el sí, eso diría, o nos hace entender que si le dan paso a la consulta, ¿no? Bueno, definitivamente hay que esperar a ver cuál es el resultado de la Corte Constitucional, porque puede haber variaciones de fondo y de forma. Claro. Y puede ser a veces una combia. Es la misma Corte que dijo que eso era constitucional. Sí, hay que efectivamente habló de la reelección indefinida. Exacto, dijo en las enmiendas dijo, ¿no?, que eso era constitucional. Entonces, definitivamente tienen un toque político también la Corte Constitucional. Entonces, bueno, esperemos a ver qué es lo que manifiestan, qué es lo que dicen, qué es lo que expresan. Nuevamente volveremos a sentarnos, a analizar meticulosamente cada una de las preguntas y saldremos incluso a las calles con nuestras bases, a recorrer, a decir a la gente que es necesario dar, por lo pronto con las preguntas como están concebidas, dar el apoyo para que esto se acabe con la reelección definida, para que se acabe con la ley de plusvalía, para que vaya a su casa este Consejo de Participación Ciudadana y definitivamente empecemos a encaminar, ¿no?, un poquito de aire a la democracia del país, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Eduardo del Pozo, presidente provincial de Creo, pero además es el vicealcalde de Quito. Gracias por acompañarnos. Encantadísimo. Y enseguida volvemos ya con el doctor Julio César Zarango, el asambleísta y activista político Clever Jiménez, el ex asambleísta, y el doctor Stalin Raza. También nos conectaremos con Enrique Herrería en la ciudad de Guayaquil. Ya volvemos. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador.